Bienvenidos esta mañana a nuestro encuentro con la palabra del Señor para meditar en ella. En el capítulo 16, versículos 1 hasta el 13, dice acerca de la parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban de las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en estas riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Bien, debemos empezar estableciendo en esta parábola que este mayordomo era un ladrón, definitivamente. Tengamos en cuenta que Lucas en su epístola da parábolas de contraste. Él es de hecho el único escritor de los evangelios que hace esto. Muchas parábolas son parábolas de comparación. De hecho, la palabra parábola significa poner algo al lado de otra cosa para medirla. Así que a veces esto se hace mediante el contraste. Y esto es lo que sucede en esta parábola del mayordomo infiel. Lucas usa un contraste, bueno, el Señor Jesús, de hecho, al hablar la parábola, usa un contraste para enseñarnos un principio espiritual. En esta parábola el Señor usa como ejemplo un hombre que siguió los principios del mundo. La palabra de Dios dice que el mundo ama lo suyo, pero odia a los que pertenecen a Dios. Juan 15, 18 y 19, por ejemplo, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Un hijo de Dios no pertenece al mundo y no puede vivir, no debería vivir según los principios de este mundo. En Gálatas 1:4 dice también: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En Romanos 12:2 también dice, recordemos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En 1 de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. En el mundo existe la ley de la vida, podemos llamarla así. Este mayordomo de la historia de la parábola operaba según esta ley. El primer mandamiento del mundo es: consérvate a ti mismo. Sería este el principio del mayordomo de la historia. Esto, por ejemplo, nos muestra y se expresa en el hecho de que si una transacción es de dudosa moralidad, por lo general es tolerada. Las prácticas sospechosas son bastante aprobadas por el mundo de hoy en día. Si el resultado es bueno, muchas veces el fin justifica los medios. Así que en nuestra cultura, en el mundo de hoy, el ladrón que es listo muchas veces es alabado por el mundo y premiado. En el versículo 1 de este capítulo 16, entonces dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Este hombre entonces estaba encargado de los bienes del hombre rico y fue encontrado culpable. Cuando fue llamado a cuentas, fue encontrado culpable de malgastar, de malversar los fondos
de su jefe. El versículo 8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Cuando él decidió llamar a los acreedores y hacerles jugosos descuentos para ganar su favor, fue alabado por su amo. ¿Por qué? Porque los hijos de este siglo, dice ahí en Lucas, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Tengamos en cuenta que según la escritura, Dios no mide a los hombres por su capacidad de hacer o de adquirir dinero, ni por cuánto poseen, cuánto han acaparado, ¿verdad? El amo de la historia alabó al mayordomo infiel porque empleó un método sagaz según las normas del mundo, que eran las que para él eran válidas. Eso fue lo que el Señor relató. Cuando el Señor Jesús dijo, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz, en el versículo 9, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Estaba estableciendo un principio. Esta declaración tiene que ver con la relación del creyente con el dinero. Él está estableciendo la relación nuestra como creyentes con los bienes que Él nos entrega para administrar. El dinero, según la escritura, no es malo en sí mismo, es el amor al dinero la que es raíz de todos los males. Eso claramente enseña la palabra de Dios. Nosotros como creyentes debemos hacernos amigos, dice aquí el pasaje, por medio de las riquezas para que podamos ayudar a otros. Es un asunto de cómo usamos los recursos, el dinero. Somos responsables de lo que hacemos con nuestro dinero para el Señor. Los versículos 10 al 12 dicen, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lo que aquí establece la palabra de Dios entonces es que los bienes materiales son aquí, digamos, calificados como bienes injustos, esos bienes temporales. Nosotros somos solamente mayordomos, pues todo pertenece a Dios. Así que somos responsables de la manera en que usamos los bienes de Dios. Ese es el trasfondo. Cuando el dinero es usado sabia y correctamente, puede ser un instrumento que sirve para acumular riquezas espirituales, que sirve para los propósitos de Dios. En la parábola del mayordomo infiel, el Señor Jesús lo que está diciendo es, ¿crees que Dios te encargará riquezas celestiales si no vas a usar correctamente lo que Él te ha dado acá en la tierra? Este es el corazón de la parábola y la esencia de la enseñanza. El dinero es un asunto espiritual, según la palabra de Dios. El versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que la pregunta entonces en conclusión es, ¿a quién servimos? ¿Servimos a Dios o a las riquezas? Si servimos a Dios, ¿cómo estamos usando los recursos que Él nos da para sus propósitos, para ayudar a otros, para bendecir a otros, para ayudar al necesitado, para generar métodos, formas, estrategias de que la gente reciba salvación, reciba sanidad, restauración y provisión? Esta es la esencia de la parábola. Estamos llamados a ser sabios administradores de los recursos de Dios para los propósitos eternos. Ha sido un gusto compartir esta mañana esta reflexión. Que Dios bendiga tu día en el nombre de Jesús.